a punto de terminarlo, Dios. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta preciosa hora y que por medio de tu palabra nosotros podamos ser exhortados, animados y fortalecidos, oh Dios. Te pedimos por cada oyente, por todos aquellos que de una u otra manera también se conectan en esta transmisión. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos abandonamos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estamos en el estudio de Gálatas capítulo 6. Estamos en la recta final, ya solamente estamos a un sermón de terminar este maravilloso libro que esperamos cada uno de nosotros que sea de mucha bendición y que nosotros como creyentes podamos aplicar todas estas verdades a nuestras vidas, porque de nada serviría todos estos mensajes expositivos sin que no ocurra un efecto en nosotros. Amén. El tema de hoy es la continuación del tema del domingo pasado, la vida de los espirituales. El texto de esta mañana es Gálatas capítulo 6, versículo 6 al 10. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 6, versículo del 6 al 10. Esta es la poderosa palabra de Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria sea al Señor. Hay una ley, y es la ley universal, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. De esta ley no se escapa ninguno, y eso ha sido un principio como Dios ha ordenado todas las cosas en el mundo. Porque Dios en su soberanía, en su sabiduría y en su conocimiento ha hecho todo en orden, y Él ha dejado leyes para que todas estas cosas se lleven a cabalidad. Si bien lo dice Jeremías, capítulo 10, versículo 12, Jeremías dice, el que hizo la tierra con su poder, ¿quién fue? Dios. Y el que puso en orden el mundo con su saber, con su conocimiento, con su sabiduría, y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces vemos aquí que Dios ha dejado todo el orden que hay en el mundo a través de la sabiduría y a través de estas leyes que ha instaurado. Y una de esas es la siembra y la cosecha. Amén. Otra también es cuando Dios en Génesis le dijo a la tierra, produzca la tierra hierba verde y fruto, que dé semilla y según la semilla dé su fruto. Todo eso también hace parte de ese orden, y hasta el día de hoy la tierra ha seguido obedeciendo. Amén. Si sembramos un árbol de mango, la misma tierra va a producir a través de esa semilla mangos. No vamos a esperar otra cosa, a menos que con la ciencia hoy día podamos nosotros hacer un injerto y obtener otro fruto. Amén. Pero en el caso natural vemos que según la semilla, así también será el fruto.
Este es un tema hoy aquí que es un poco difícil para nuestras vidas porque nos confronta, y eso es lo que ha hecho toda esta carta de Gálatas, de confrontar nuestro orgullo, de confrontar nuestra carne y mostrar cuál es nuestra condición ahora que ya somos cristianos, que ya somos libres. Pablo dice que debemos de usar esa verdadera libertad para no satisfacer los deseos de la carne. Amén. En el estudio de Ruth, en el capítulo 2, me acuerdo que hablamos de la providencia de Dios y toqué en mi introducción hablando de Curri y Betsy. Esta era una familia en Holanda, en Países Bajos. Ahí en el grupo mandé todas estas imágenes. Un momento aquí. Gloria a Dios. Vamos a comentar un poco de esta bibliografía de quién era Corrie ten Boom. Fue una mujer que amaba profundamente al Señor. Ella nació en Ámsterdam en 1892, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ella tenía aproximadamente como 50 años cuando los Países Bajos, Holanda, comenzó a ser invadida por los nazis en 1940. Ella, Corrie y Betsy vivían con su padre, porque ambas eran solteras, en una casita allí en Ámsterdam. Toda esta familia tenía una pequeña vivienda. En su casa tenían una relojería que fue usada durante décadas como un asilo para ayudar a aquellos judíos que iban buscando ayuda por la persecución de los nazis. En 1942, un judío tocó su puerta desesperadamente. Inmediatamente Betsy y Corrie abrieron la puerta y era un judío que buscaba ayuda. Ambas decidieron guardarlo, protegerlo, porque como creyente está llamado a eso, a ayudar a nuestros hermanos. Ellas lo guardaron en su cuarto, lo escondieron, porque ese era su deber como cristiano. ¿Cuál era el deber? Mostrar misericordia, amor a todas las personas. Luego de esta experiencia, ellas averiguaron acerca de una organización antinazi, lo cual lo llevaron a ellas a construir un escondite secreto en uno de sus cuartos, especialmente en la habitación de Corrie, y era un lugar donde podían entrar aproximadamente un máximo de 6 personas. Durante 2 años, Corrie y Betsy usaron este escondite para esconder judíos. Le proveían comida, cuidado, hasta que podían ser trasladados a un lugar más seguro o fuera del país. Se calcula que durante esos 2 años ayudaron a escapar a 800 judíos. Finalmente, el 8 de septiembre de 1944, fueron descubiertas y arrestadas por la Gestapo, que es una policía de nazis, y pocos después, 10 días después, su padre murió. Solamente quedaron Corrie y Betsy. Fueron llevadas a un campo de concentración en Alemania. En el viaje, estas hermanas lograron esconder una Biblia en una bolsita colgada en el cuello de Corrie. Sin embargo, ellas estaban convencidas de que Dios las había llamado y que ellas ahora eran instrumentos en las manos de Dios.
Durante varios meses, ellas fueron maltratadas por varias inspecciones de los guardias. También en medio de enfermedades, del frío, del hambre, de piojos y moscas y de los maltratos, de los trabajos forzados en el campo de aquella concentración. Ellas compartían el mensaje del evangelio a sus compañeras de celda cada día. Cada nuevo día se despertaban confiando de que ellas habían sido llamadas por Dios porque había algo que las impulsaba a ellas, sabemos nosotros que es el Espíritu Santo, a no permanecer pasiva por el temor de aquella resquisa o de aquella encarcelamiento en que ellas se encontraban. Decidieron a no estar pasiva, sino más bien activa, enseñando el evangelio en aquel lugar en donde estaban. Lo que hemos visto en el curso de evangelismo, sabemos que hay que evangelizar y llevar el evangelio a los lugares donde Dios nos ha llevado, ¿cierto? A todas las personas que están en nuestro círculo, y ellas allí entendieron que Dios las había llamado también para llevar esta misión, y era de proclamar el mensaje del evangelio a sus compañeras de celda. Pero además de eso, ellas también confiaban en la providencia de Dios, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Y esa era la fortaleza que ellas tenían en ese lugar de cautiverio. La gracia de Dios estaba en sus vidas y ellas podían continuar. Ellas no se quedaron de brazos cruzados, sino que decidieron hacer algo. ¿Qué hicieron? Seguir confiando en la soberanía del Señor y seguir proclamando su evangelio. Porque ellas entendían que como creyentes estaban llamadas a servir y a darse por amor hacia su prójimo. ¿Qué es lo que Pablo está tocando en este punto de Gálatas? Betsy murió poco antes que se acabara la guerra. Curry fue liberada en muy mal estado físico, pero se recuperó. Pasó los últimos años de su vida viajando por todo el mundo, dando conferencias en todos los lugares donde era invitada, contando la experiencia de ella en todo ese proceso. Usted lo puede buscar en YouTube y va a encontrar varias entrevistas de Curry ten Boom y su hermana Betsy. En su conferencia ella citaba a su hermana que había muerto en aquel campo de concentración. Ella decía, que la hermana de Betsy decía, en los peores momentos, ¿qué dice allí? No hay abismo más profundo que el amor de Dios. No importa el pozo más oscuro y más profundo en el cual podamos estar, el amor de Dios es más profundo, es mayor. Eso le ha dado mucha fortaleza a muchas personas cristianas que han pasado momentos duros y posiblemente alguno de ustedes lo esté pasando. No a tal caso, pero todos estamos llamados por causa del evangelio a padecer y nosotros no somos la excepción. Ella citaba lo que decía su hermana, así como Betsy y Curry, que vivieron en los momentos más oscuros de su vida, supieron confiar en Dios, confiando en que la gracia de Dios no le iba a abandonar. Vemos cómo el apóstol Pablo, con todo esto que ha hecho en las iglesias de Galacia, hemos dicho que él ha presentado defensa del evangelio. Él ha hecho toda una apología acerca de las falsas enseñanzas que se estaban enseñando, valga la redundancia, en las iglesias de Galacia, como el verdadero evangelio o como un evangelio completo, donde ellos, además de creer en Cristo, debían de circuncidarse, volverse judíos a través de la práctica de la circuncisión. Vemos que estos falsos maestros, estos judaizantes, habían
también puesto en tela de juicio el llamado del apóstol Pablo como un hombre de Dios por el pasado cuestionable que él había tenido años atrás. Y vemos cómo el apóstol Pablo hace defensa del mensaje del evangelio y luego se presenta como un apóstol de Jesucristo que sufre padecimientos, lo que no hacían los judaizantes, y Pablo hasta el momento ha mostrado todo un arsenal de argumentos en los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Del capítulo 4 comienza a mostrarnos a nosotros, especialmente en el capítulo 5, que una vez Cristo, habiéndonos libertado de las obras de la ley, de todo este legalismo que se estaba introduciendo en las iglesias de Galacia, ahora ellos debían de permanecer en esa libertad con la que Cristo los había ¿qué? Libertado. Y que no debían de ahora, como libres que eran, pensar en alguna manera que no iban a tener ley, que no iban a tener nada que los gobierne y que todos ellos podían vivir como se les diera la gana. Pablo dice, no es así, porque ahora Cristo nos ha dado una nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley? Que ustedes se sirvan unos a otros en amor. Así cumplirán la ley de Cristo. Y Pablo ahora ha mostrado, poco después, las obras de la carne, todo lo que produce la carne, toda una lista donde nosotros nos contrastamos o quizás en un momento dado las vivimos. Y Pablo dice que la vida nueva, la libertad que Él nos ha dado, no la podemos usar ahora para andar en los deseos de nuestra carne. Porque sabemos que la carne es egoísta y siempre quiere satisfacer sus propios deseos. Pablo dice, ustedes no deben de vivir de esta manera. Más bien, ustedes deben de vivir ahora conforme a esta nueva vida que Cristo les ha dado, vivir en verdadera libertad. Y Él está enseñando lo que es vivir en verdadera libertad. Ahora nosotros, como creyentes, diciéndonos la manera de cómo nosotros debemos de comportarnos y de hecho, cómo debemos nosotros de estar en comunión de nuestras relaciones interpersonales como hermanos en la iglesia y también con el prójimo. Vemos aquí que a pesar que Pablo, todo esto le había llevado a pasar por diversas pruebas, persecuciones y también de sufrimiento, vemos a un pastor del evangelio que sufre por el desvío que llevaban los hermanos de Galacia. Y él con amor los exhorta a que vuelvan en sí, a que no tomen el camino del error, sino que permanezcan en el camino del evangelio. Ese evangelio que un día recibieron y que fueron libres, pero que ahora había sido contaminado y ellos estaban cediendo voluntariamente. Eso es lo que hemos visto en toda esta carta. Mis amados hermanos, no podemos dejarnos vencer por las circunstancias. No podemos nosotros dejarnos aplastar por las dificultades de la vida o de las pruebas. Lo que tenemos que hacer es levantar la mirada y confiar en la providencia del Señor y actuar conforme a la obediencia con dependencia de Dios, reconociendo al mismo tiempo que cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y por ende, cada uno de nosotros debe reflejar el carácter de Cristo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que siempre debemos de seguir trabajando en la obra del Señor. Curry y Betsy, que vivieron los momentos más duros en su vida, en su autobiografía, Curry mencionó repetidamente las motivaciones cristianas para esconder a los judíos, particularmente la fuerte creencia de su familia. Todo esto era un principio básico de la fe, que ellos consideraban la igualdad de todos los seres humanos ante Dios. Corrie ten Boom fue una mujer común, pero con una formación firme y a la vez sensible. Su testimonio de fe, misericordia y entrega nos reta a dejar de concentrarnos en nuestros propios deseos y aspiraciones y correr hacia el llamado del Evangelio.
Eso es lo que dice en su autobiografía. En el sermón anterior, entonces, hemos hablado, amados hermanos, acerca de que los espirituales se apoyan unos a otros, no se atacan. Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo son personas que viven de acuerdo al Espíritu Santo que ahora dirige sus vidas. Pablo ha dejado plasmado en estos 10 versículos del capítulo 6 todas estas evidencias, lo cual también dice que los unos a otros no debemos de atacarnos. También ha mostrado en este punto que debe de haber evidencia de compañerismo, el apoyo mutuo los unos con los otros. Y todo esto lo debemos de hacer con mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre y humildad. Además, también deja en claro que cada uno debe de llevar la carga también mutuamente, como lo hizo el mismo Cristo, entendiendo que en el camino de la fe no se compiten los unos con los otros. Es decir, estamos en la carrera de la fe donde no gana el primero que llegue, sino quien llegue. Es decir, todos aquellos estamos llamados a llegar a la meta. Y aquí ilustra una carrera como el atletismo, que hay carreras, de 100 metros, de 500 metros. Entonces, vemos que al final siempre llega uno solo. O sea, el primero que llegue es el que gana. Por eso se le llama una competencia. Pero en la carrera del Evangelio no es así. No se compite. Más bien nos ayudamos unos a otros. La vez pasada tomamos la ilustración de aquel atleta que se estropeó su rodilla y su papá le ayudó a llevarlos hasta el final. Todos fueron admirados por este gran episodio que el mundo todavía lo recuerda. Entonces todos nosotros estamos llamados a eso, entendiendo que en el camino de la fe no se compiten con los otros, sino que corremos esta carrera de la fe con el propósito de alcanzar la meta eterna. Todo esto fue preparado por nuestro Señor Jesucristo. En este segundo tema de hoy, los espirituales, demostraremos que esos espirituales se ocupan de las necesidades uno de los otros, no son egoístas. Es la parte que nos corresponde hoy, que vamos a desglosarlo a través de 3 puntos. En el punto número 1, los espirituales participan en el sustento de los que les instruyen, que va en el versículo 6 de Gálatas 6. Luego, en el punto número 2, los espirituales siembran en el espíritu y cosechan frutos, que va del versículo 7 al 9. Y en el punto número 3, yo se los envié ahí en el grupo de WhatsApp, los espirituales hacen el bien con todos, aún más con los de la familia de la fe, que va en el versículo 10. Entonces vamos en el primer punto de esta mañana. Los espirituales participan en el sustento de lo que los instruye, que va desde el versículo 6. Para mí es un poco difícil este punto porque soy un líder, soy un pastor que está pastoreando una iglesia y se puede llegar a malinterpretar de pronto creyendo que podamos estar manipulando, y no es así, porque por causa de por todos estos hombres ávaros que han hecho del evangelio mercadería y que han abusado por siglos de las generosidades de las personas y han tomado el evangelio como fuente de ganancia. Amén. En este primer punto, que como espirituales que somos ahora, ya sabemos cuáles son los espirituales, aquellos que han nacido de nuevo, que han sido libres, ahora tienen que vivir esa nueva vida. Esos espirituales deben de participar en el sustento de los que los instruyen. ¿Quiénes los instruyen? Los pastores. Aquellos grandes hombres que Dios ha puesto para liderar nuestras vidas. Dice el versículo 6 de Gálatas,
el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra, de toda cosa buena, al que lo instruye. Gálatas 6, versículo 6. Valorar el trabajo de quienes nos instruyes en la palabra de Dios a través del sustento es una característica de los espirituales. El anhelo de nosotros, especialmente en este ministerio, que no enfatizamos tanto en este sistema monetario, porque confiamos de que como creyentes y nacidos de nuevo que somos, sabemos que tenemos esa responsabilidad y es de mantener la obra del Señor. El que es nacido de nuevo sabe que tiene la responsabilidad de dar a la iglesia local donde se congrega. Esto no es otra cosa del otro mundo, porque a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, nosotros podemos ayudar a la obra de Dios. Sabemos que aquí no se pagan los servicios, ni tampoco uno puede moverse de un lugar a otro simplemente diciendo aleluya, gloria a Dios y dando 3 aplausos. Si usted va a pagar los recibos, todos los servicios, ¿se paga con qué? Con dinero. Entonces, todo esto nosotros sabemos y no enfatizamos tanto, pero no quiere decir de que no sea importante. Claro que sí, porque Dios los ha dejado. Pero debido a que todo esto ha tomado otro rumbo en aquellos que han hecho mercadería de la palabra de Dios, no podemos nosotros poner esto a un lado. También es un principio donde nosotros como creyentes tenemos que evidenciar a través de este fruto, el compartir no solamente con el pastor, sino los unos con los otros, con los que tienen necesidad, especialmente en lo de la familia de la fe y también con el prójimo allá afuera. Todos nosotros estamos llamados a eso. Por eso Pablo en el versículo 5, él dice que cada uno debe llevar su propia carga. Pero en el versículo 2 dice que nosotros debemos llevarnos las cargas los unos de los otros. Y ahí están aquel que Dios le ha bendecido y que ve a un hermano tener necesidad, su deber es mostrar misericordia. Y Dios muchas veces nos pone todo eso a nuestro alrededor para que nosotros podamos ejercer esa misericordia. Son medios de gracia que Dios nos pone. Pero muchas veces adoptamos este egoísmo del mundo y nos centramos en nosotros. Y muchas veces nosotros vemos mujeres con niños, regáleme algo, y uno dice, no tengo. ¿Para qué se dejó llenar de pelado? ¿Por qué no trabaja? Eso es lo primero que se nos viene a nuestra mente. Amén. Pero nuestro deber es que si hemos sido bendecidos, podemos ayudarle a esa persona. No esperando obviamente nada sino porque de lo que Dios nos ha dado nosotros podemos compartir, porque si Dios no le ha dado nada, ¿qué va a dar? Y el problema es ese, que hemos adoptado la tacañería del mundo. ¿Por qué no damos a Dios? Porque muchas veces pensamos, si yo le doy a esto a Dios, me puede faltar para esto. Yo mejor compro esto y después le doy al Señor. Pensamos de esa manera. Y somos egoístas con el Señor. Por eso dije, es un tema muy difícil para mí, porque se puede malinterpretar. Entonces, dijimos, Spurgeon, él dijo que cada uno debe llevar su propia carga. Y ese es el peso de nuestra depravación total, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición de pecado. Pero él lo dijo de esta manera: el hombre lleva 2 bolsas sobre su hombro, una con su propio pecado colgada hacia atrás y otra con los pecados del vecino del vecino enfrente. Es decir, son nuestras responsabilidades ante Dios para con los demás. ¿Qué quiere mostrar esta ilustración? Que nosotros tenemos que tener en claro cuáles son nuestras responsabilidades ante Dios. Sabemos que la condición de carne, que es una lucha constante y diaria, nos lleva a este punto que vemos allí en pantalla, que todos nosotros diariamente debemos de estar examinando nuestras vidas. Y que conforme examinemos nuestras vidas,
nuestros pecados hará que juzguemos nuestras vidas diariamente. Esto nos ayuda a entender, hermano, que todos somos pecadores y que no hay nadie que se escape de esta ley. Todos en un momento dado fallamos delante de Dios. ¿A dónde nos quiere apuntar eso? A no creernos mejores que otros. Porque el que crea estar firme, mire bien que no caiga, dice la palabra de Dios. Y que si vemos un hermano caer, dice Pablo, con espíritu de mansedumbre, restauradle. No vaya a ser que mañana tú estés en el lugar de él o peor aún. Y no haya también alguien que te levante o muestre misericordia contigo. Entonces nosotros nos tenemos que entender que diariamente fallamos. Y eso nos ayudará a no compararnos con aquellos que nos rodean. Sin embargo, el apóstol Pablo, para evitar este tipo de egoísmo que se promoviera de alguna manera por el legalismo en medio de la iglesia de Galacia, nos conecta con este versículo 6. Y es que es donde todos aquellos que son espirituales deben mirar o preocuparse de las necesidades de aquellos que los instruye en la palabra de Dios. Lo más probable es que los judaizantes habían desanimado a los creyentes de Galacia a no apoyar el sostenimiento de aquellos que habían dedicado tiempo a la administración de la palabra de Dios en la congregación de Galacia. Por lo tanto, Pablo está hablando aquí que debemos de estar pendientes, de sustentar, de vigilar por las necesidades de aquellos que nos instruyen en la palabra de Dios. Eso no lo está inventando Pablo ni lo estoy diciendo yo. También lo dijo Jesucristo. Mire, en Lucas 10, versículo 7, estas son las palabras de Jesús. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Fueron las mismas palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 14, donde Pablo dice, así también ordenó el Señor. ¿A quiénes ordenó el Señor? A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Esas son las palabras de Pablo. Todos nosotros sabemos que en este mundo en el que vivimos tenemos que muchas veces tener responsabilidades. Y una de las responsabilidades como cabeza de hogar son pagar las necesidades diarias de los servicios. Y a veces hay servicios que uno lucha como para pagarlos, porque sabemos que no son los mejores servicios. Pero sin embargo, aquí en Sahagún podemos nosotros testificar que uno de los mejores servicios que tiene es el gas. A pesar de que es de los mejores, también es el más barato. Amén. Y que al momento de nosotros cancelar ese recibo, lo hacemos sin dolor, lo hacemos con todo gusto, ¿sí o no? Pero cuando se trata de pagar la luz, cuando se trata de pagar el agua, que llega a cada 15 días y que muchas veces no se recoge lo suficiente para soportar, y a pesar de eso el recibo le llega aún más alto, son cosas que uno a veces les duele pagarla. Pero en el caso del gas, hermano, sabe que uno está dispuesto a pagarlo con todo el gusto del mundo. Lo que quiero ilustrar en este punto es lo que Pablo está tratando de enseñar a los Gálatas y por ende también a todos nosotros que nos estamos exponiendo en todas estas exposiciones, estudios expositivos, de no ver, en todo aquello que nosotros destinamos, escuche bien, para apoyar el ministerio de aquellos que nos instruyen en la palabra de Dios, no debe verse como un pago, porque muchas veces se da a conocer así. Es que yo no hago esto en la iglesia, ni el aseo, ni nada, porque yo doy diezmo.
O yo no hago esto y lo otro porque yo doy, para eso doy mi dinero. Entonces no debemos de ver esto como un pago, sino más bien dice como una beca. Eso es lo que debemos de hacerlo. Ahí lo puede ver en pantalla. Lo que Pablo trata de enseñar a los Gálatas y por ende a nosotros es que todo aquello que destinamos para apoyar el ministerio de aquellos que nos instruyen la palabra de Dios, no debe verse como una paga, sino como una beca. ¿Y por qué debe verse como una beca? Porque los pastores no somos empleados de la iglesia. Porque muchas veces pensamos eso, el pastor es el que tiene que hacer todo, Dios le dio la misión a él tiene que hacer todo, tiene que evangelizar, tiene que ir por los perdidos, tiene que ir y buscarme, tiene que venir y hacer todo. No. Porque Cristo no va a venir por mí, Cristo va a venir por su iglesia. Ni usted ni yo somos la iglesia somos todos nosotros. Individualmente no podemos decir yo soy la iglesia, no, eres parte de la iglesia. Pero la iglesia, yo lo dijimos en la clase pasada, son todo el conjunto de creyentes que han creído en Cristo Jesús y que ahora han nacido de nuevo, porque Cristo los ha hecho libres. Entonces la responsabilidad muchas veces la evadimos diciendo, no, el pastor fue llamado, Dios le proveerá a él. No, el deber de nosotros es de estar vigilando. Y sabe usted que no solamente deben de vigilar al que nos instruye, sino también de nuestros hermanos. Pregunto, ¿sabe usted, alguno de nosotros ha tenido necesidad? Si no lo sabes, es porque nunca te has tomado el tiempo por preguntar, pero que siempre tendremos necesitados en la iglesia. Y lo que Pablo quiere derrumbar es ese egoísmo mundano que destruimos, espero yo, en el estudio pasado, de que mientras yo vaya adelante, los demás que vayan atrás. Cada quien va a ver, porque hemos adoptado también ese término de que la salvación es individual. Y hemos de hecho de eso algo que nos exime de no estar vigilando, de no ayudar, sino más bien yo estoy acá, los que están allá verán si no van a seguir o no. Esa actitud no está de acuerdo a una persona que ha sido libre y que ahora vive en libertad. La salvación es individual, cierto, claro que sí, pero no quiere decir de que yo tenga que estar acá y los demás hacerme de la vista gorda, de las necesidades de los otros que están en pecado, como dijo alguien, mientras yo vaya adelante el otro que puye el burro atrás. Porque Cristo no va a venir por usted, Cristo va a venir es por la iglesia. Entonces usamos, la salvación es individual, pues Cristo no va a venir por ti nada más ni por mí, sino por su iglesia. Eso lo dijo el Señor. Estamos a la espera de que Cristo venga por su iglesia, y la iglesia no es uno solo. Somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces ese egoísmo es el que Pablo quiere derribar. En nosotros debe de haber un compañerismo mutuo a tal punto que ahora nosotros podemos satisfacer las necesidades los unos de los otros y no como una carga, sino en amor. Porque si Dios nos ha bendecido, nosotros también podemos hacerlo. Ese principio marcó por mucho tiempo la iglesia primitiva. Dice la palabra que todos ellos vendieron todo, no lo vaya a hacer usted ahora, y que todos iban a la iglesia y daban, de modo que en la iglesia ninguno tenía ¿qué? Necesidad. Igualito como hoy día. No. Hoy hay hermanos necesitados. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de ser bendecidos, de tener un buen empleo, tener un buen sueldo, nosotros ahora también podemos ayudar a otros. Amén. Y más con este gobierno que ha subido el mínimo. Entonces, no hay excusa para no extender la mano, para no mostrar misericordia con aquellos que Dios pone a nuestro lado. Recuerde que Dios ha dejado ese medio de gracia para nosotros practicar la misericordia, la piedad, la compasión. Y ayer tocábamos un punto, no solamente se trata de satisfacer las necesidades temporales de este mundo, sino las espirituales.
de compartir el Evangelio, de sacar un tiempo de excelencia, visitar a alguien, evangelizarlo. Pero como tocamos los puntos ayer de las excusas, es que el evangelismo no está en la agenda de nuestras prioridades. Y como no está en la agenda de nuestras prioridades, no evangelizamos. No hay amor por los perdidos. No hay amor real. No hay compasión. No hay misericordia. ¿Hace cuánto usted no ora por alguien, por su hermano? ¿Hace cuánto usted no derrama lágrimas llorando por la salvación de alguien con fervor y compasión? Y eso nos debe de llevar a confrontarnos y que nosotros un día estábamos así, esclavizados, ciegos, desventurados, desnudos, miserables, muertos en nuestros delitos y pecados. Y que Cristo nos libertó y pagó una deuda impagable. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos también ayudar a otros a buscar el camino del Evangelio para que puedan ser libertados por Cristo Jesús? Porque no hay otro medio en el cual el hombre pueda ser salvo, si no es a través del Evangelio. Eso es lo que el ser humano necesita, única y exclusivamente el Evangelio. Por eso hemos tomado en toda esta serie de Gálatas, solo el Evangelio es suficiente. Solo Cristo es suficiente. No hay nada más que nosotros podamos dar al hombre que el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dale una fuerte alabanza a nuestro Dios. Los pastores somos ovejas también. Nosotros tenemos debilidades, tenemos también flaqueza, tenemos lucha diaria con nuestra carne. Nosotros no somos seres que solamente nos falta la aurora, seres perfectos, ángeles. No. Somos ovejas del Señor. También con lucha, en prueba, en dificultades. Pero Dios nos ha escogido por su beneplácito para nosotros instruir a las ovejas del Señor Jesucristo. Nosotros cumplimos un oficio pastoral para nosotros instruir al pueblo de Dios en las cosas eternas. Timothy Keller dice en el comentario de Gálatas para ti, así como los maestros comparten los dones espirituales que Dios les ha dado con la persona que aprende, así las personas que aprenden comparten los dones monetarios que les ha dado con el maestro. Por eso ahí tenemos que ver que esto no debe verse como una paga, sino como una beca. Hablaba ahorita del servicio de gas, que no nos molesta al momento de pagarlo, lo hacemos con satisfacción, pero es algo que no se compara con lo que significa lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y esto, en este oficio de estar pastoreando semana tras semana, instruyendo a la iglesia en la palabra del Señor, sino que también además de eso, orando, clamando, velando, nos ayuda también en la necesidad de que nosotros también animamos y discipulamos a todos aquellos que ahora son hijos del Señor. Lo hacemos sin ningún interés y la manera o la mayor manera en que nosotros podamos ser honrados es a través de que cada instrucción que se enseñe, se ponga en práctica. Que podamos nosotros ver esos frutos en sus vidas. Eso es lo que nos interesa primordialmente. No el tema monetario, pero que si es necesario, sí, pero lo más primordial es que nosotros nos sintamos honrados, que alguien diga, oiga, cómo usted ha instruido a su iglesia, cómo mi esposa ha cambiado, cómo mi hijo ha cambiado, cómo he visto el cambio en esta persona. Eso es un gozo para uno, porque uno dice,
estamos logrando bien el trabajo. Usted sabe, en el tema de nuestros hijos, cuando las madres especialmente se ocupan más de esta parte, de estar pendiente de las medicinas de los niños para que no estén pálidos, un purgante, vitaminas, para que aumente sus defensas. En el caso de mi esposa, como nuestra hija nació antes de tiempo, las defensas fueron muy bajas. Sus pulmones no lograron madurar bien y ella sufrió en sus primeros meses con este problema respiratorio. Y al día de hoy cualquier cosita le da gripe. Y mi esposa se desanima cuando otra vez tú, Victoria, con gripe. ¿Y que no le damos? Entonces muchas veces uno se desanima de eso, que usted le esté dando vitamina a su hijo y en vez de verlo de buen color, lo ve pálido. Ya yo no sé ni qué darte, no sé ni qué hacer. Y se desanima. Pues es lo mismo que acabo de explicar. Que uno esté predicando y en vez de ver el fruto, uno está viendo todo lo contrario. Eso desanima a uno y entristece a uno. Y como hijos de Dios que somos, imagínense, si nosotros que somos mortales pecadores y malos por naturaleza, sentimos eso, ¿cuánto no más nuestro Padre que es bueno? Usted se imagina, y ayer tocábamos ese punto cuando Dios tomó a Israel en Isaías capítulo 5, que estudiamos también aquí. Tenía mi amado una viña que la había despedregado, la había limpiado, la había cercado, la había protegido, había puesto un lagar en medio de ella. Luego puso semillas especiales, semillas buenas, y al final, el tiempo de la siega, en vez de dar uvas dulces, dieron uvas silvestres. Ahora cantará mi amado a la viña. ¿Qué otra cosa más podría haber hecho yo que no haya hecho? Dice Jehová. Usted sabe que Dios, en mi caso, mire su testimonio también, de dónde Dios lo ha sacado. De la drogadicción, del alcoholismo, de esa vida ansiosa en el pecado, en la esclavitud en la cual yo vivía, una tierra árida que no producía frutos buenos, sino más bien pudredumbre, porque eso es lo que la carne da, corrupción, pudredumbre, y que Dios limpió toda esa tierra y ha puesto ahora una semilla conforme a una nueva naturaleza. Y que ahora, conforme a esa nueva naturaleza, espera que nosotros demos frutos conforme a esa semilla. Dios ha puesto en los espirituales el Espíritu Santo. Y ahora, como nacido de nuevo, como hijos de Dios, tenemos que evidenciar frutos, pero frutos buenos, porque hay árboles que dan frutos malos. En mi tierra, la mata de chopo o de plátano, a veces da unos plátanos o unos chopos verdes, pero cuando usted los parte, están todo negro por dentro. Allá le llama que están machacados. No sé cómo le llamarán acá. Machaca, ok. Entonces, muchas veces podemos llegar a vestirnos de apariencia, de reflejar, de venir aquí a la iglesia, vestir como cristiano, cargar una Biblia, sabemos unos cuantos himnos, mostrarme aquí como el más piadoso, el más inocente, pero por dentro estoy siendo dominado
por los deseos de mi carne, mostrando, evidenciando frutos que no corresponden a una nueva vida. Eso es lo que Jesús hizo cuando se acercó a aquella higuera. La vio llena de hoja, era tiempo de dar higos y se acercó a ella y buscó y no encontró. Y viene la maldición sobre ella, perezca ahora, y comenzó a secarse desde la raíz. Hermano, Dios quiere que nosotros en esta nueva vida y como libres espirituales que somos, demos frutos de verdadero arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si se siente confrontado, no es mi intención, sino de que veamos la realidad y que veamos la seriedad del pecado. Porque conforme lo que sembramos, que es el siguiente punto, también vamos a cosechar. Y ahí lo dice, escuche bien. El cuerpo de Cristo funciona como una especie de trueque en este primer punto, donde unos enseñan a otros los dones que Dios les ha dado. Y estos que reciben esto responden a través de otros dones. ¿Cuáles dones? A través de la generosidad, la comunión y el compartir mutuo de la palabra de Dios. Entonces, creo aquí que todos tenemos que entender este primer punto. Estas no son mis palabras, es lo que el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo hablando a la iglesia de Galacia y también a nosotros. ¿Lo creemos o no lo creemos? Pero eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Esta es la verdad del Evangelio plasmada en este versículo. Y para que quede claro, Dios conoce nuestros corazones. Y Él conoce la intención, cómo lo hacemos. Si nosotros lo que disponemos es para el Señor, nace de una motivación del Espíritu, o por el contrario, una de la carne, nos lleva a este siguiente punto. ¿Cuál es? Los espirituales siembran en el Espíritu y cosechan ¿qué? Frutos. Los espirituales siembran en el Espíritu y cosechan frutos. Versículo del 7 al 9. Mire cómo Pablo comienza esta advertencia, presentando principalmente un principio divino muy importante. Mire lo que dice el versículo 7. No os engañéis, ¿no qué? O sea, no nos engañemos. La misma palabra nos vive preveniendo a que nosotros en un momento dado, como cristianos, podemos ¿qué? Engañarnos a nosotros mismos. No os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. O sea, podría pensar que en un momento dado podemos burlarnos de Dios. Porque eso es lo que está tocando un poco. Dice, Dios no puede ser burlado. Y si dice que Dios no puede ser burlado, es porque en un momento nosotros nos engañamos creyendo que nos podemos burlar de Dios. ¿No ha pasado así algunas veces? Aquí nadie me ve. En el baño, allá afuera, en el trabajo, en la escuela. Esto es importante que nosotros tengamos, hermano, y que esto pueda producir temor en nuestras vidas, temor reverente. Pablo está diciendo aquí, no se dejen engañar, ni se engañen ustedes mismos. Es decir, no se desvíen. Estén pendientes. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el engaño es uno de los peligros más latentes en la vida cristiana, debido a lo fácil que es caer en el engaño. Y si vemos hoy el evangelio de hoy día, ¿cuántos no están en el engaño? Un día estábamos nosotros en esa misma red, viviendo un evangelio diferente. Esta es una de las ¿cuáles son las condiciones de que una persona caiga en el engaño?
es esta, que esa persona no sabe que está engañada. Ahora, si sabe que está engañada, pues se está engañando a ella misma. Porque muchas veces, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Pero no estás viendo, pero no estás escuchando. No. Te estás engañando a ti mismo. Porque sabes que estás engañado. Entonces por eso debemos de estar, como dice Pablo aquí, en este versículo 7, debemos de estar como alertas. Tampoco podemos olvidar las palabras que dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Ustedes saben que hay cristianos que se mueven por sentimiento o por sentir? Es que si yo siento darle al hermano, pero no siento. Yo oré mucho que no sentí darte nada. Tu corazón nunca te va a motivar a dar. Porque tu corazón, igual que el mío, es engañoso y perverso. Lo está diciendo la palabra de Dios. Oiga bien lo que dice. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno. Ahí está la palabra, lo que siembra recoge. Según su camino y según el fruto de sus obras. Nuestros corazones son ¿qué? Engañosos. Y escúcheme bien, querido hermano y amigo, nadie está exento de caer en el peligro. Por eso Pablo nos presenta la razón por la que no podemos engañarnos. ¿Cuál es? Pensando que nuestras acciones no tienen consecuencias. Ay, Dios mío. Pensando que podemos jugar con el pecado. Querida hermana y hermano que estás aquí, amigo que me ves, tarde que temprano la consecuencia la vas a tener que pagar. De esto no se escapa nadie. No pensemos que con el pecado podemos jugar y no nos va a pasar nada. Porque muchas veces hay cristianos bíblicos para eso. David pecó y no le pasó nada, que no pequé yo. Y ya hemos dicho, ¿pecó David? Sí. ¿Pero vivió consecuencias? Claro que sí. La espada no se apartó de toda su familia, de su descendencia. Muerte en su descendencia. ¿Qué más terrible, hermano? Ve morir a nuestros hijos de manera horrible. Eso fue lo que vivió David. Pero muchas veces creemos así. ¿Por qué? Por esta carne y por este ¿qué? Corazón perverso. Nos lleva a pensar de esa manera. De que Dios puede ser ¿qué? Burlado. Pues no pensemos que nuestras acciones no tienen consecuencias. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. La advertencia que Pablo nos da aquí, amado hermano, es que podemos nosotros, de alguna manera, desviarnos del camino o destruirnos. Y Pablo advierte a sus lectores a no dejarse engañar, que eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. No dejarse engañar al considerar una realidad importante, y es que Dios no puede ser burlado. ¿Dios qué? No puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, versículo 8, porque al final del versículo 7, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Como vemos aquí, Pablo nos advierte de que Dios no puede ser burlado. ¿A qué se refiere cuando él dice no puede ser burlado? A que no tomemos el pecado
como lo serio que es. El pecado, mis amados hermanos, es serio. Lo tocamos en el sermón pasado, porque muchas veces lo tomamos a la ligera, como si de esa manera pudiéramos engañar a Dios. No, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y por eso es que hay que tener cuidado. Especialmente lo que Pablo está diciendo es que nosotros en un momento dado podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos, y que muchas veces aquí o en otro lugar podemos engañar a todos, incluso al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. No podrás engañar a Dios. Y el llamado aquí es a cuidar nuestras acciones debido a lo que dice el versículo 7. Dice allí, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el principio divino. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios nos ha dado a nosotros, oiga bien, esta manera de la multiplicación. Y todo esto, Dios lo ha diseñado, y el mundo se ve reflejado en el mundo de esta manera. Todo lo que, como leímos en Jeremías, todo lo ha ordenado Dios conforme a su inteligencia, su sabiduría, conforme también a este principio o esta ley divina. Y es que tenemos que entender nosotros que nuestras acciones tienen también consecuencias. No podemos perder de vista el hecho de que nuestras acciones tienen consecuencias. La manera en que nosotros nos relacionemos con el pecado, y es algo que debemos de considerar seriamente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pecado es serio. El pecado es ¿qué? Serio. Y debemos de considerarnos en nuestra vida. Mis amados hermanos, esta es una pregunta muy importante. De la semilla que sembremos, también vamos a recoger. El producto de nuestra carne, si sembramos en la carne, va a determinar también lo que vamos a cosechar. Pero si sembramos en el Espíritu, también vamos a ver lo que vamos a recoger, y es fruto. O sembramos en la carne, o sembramos en el Espíritu. Dios conoce lo que hay detrás de nuestras acciones. Él sabe si somos espirituales, como dice ahí en pantalla, o somos ¿qué? Carnales. Por eso Pablo nos recuerda lo que desde el principio de la carta ha venido advirtiendo a los hermanos en Galacia, y por ende a todos nosotros, que nadie los engañe. Todo lo que estaba pasando con los hermanos en Gálatas, todas esas obras externas que eran las obras de la ley, que ellos debían de vestirse de todo esto, eso no los iba a justificar a ellos delante de Dios. Porque Dios ve todo y conoce todo. Y ellos pensaban que de esa manera, vistiéndose de la religiosidad, del legalismo o de apariencias, podían ¿qué? Burlarse de Dios. La palabra burlado aquí denota una actitud de burlarse sonriendo con las narices contraídas. Eso quiere decir con desdén, o sea, con indiferencia, con desprecio hacia otra persona. ¿Sabe usted que hay cristianos así? Que se burlan del otro. A mí, bueno, eso porque está en pecado. Y es hermana y hermano en su congregación. Y se burlan de esa manera. Y si ríen delante de ella, se ríen así. Con las narices ¿qué? Contraídas. Con desdén. Entonces, todo eso muestra indiferencia, desprecio hacia otra persona. Y podemos aparentar de ella que somos piadosos, pero el corazón te está diciendo otra cosa. ¿Y qué dice Pablo? Dios está viendo eso. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, en este punto, la generosidad, que es lo que estamos hablando aquí, es una de las evidencias de aquellos que han sido redimidos por Cristo.
Por eso les dije ahorita, no necesitamos nosotros manipular o predicar como el caso lo hacía antes, años atrás. Ya me arrepentí de eso, le pedí perdón a Dios, de predicar 2 veces al mes de ofrenda y de diezmo, para que de esta manera la gente se viera en la obligación de darle a Dios lo que le corresponde. Nosotros no necesitamos, escuche bien, dedicar 30 minutos de nuestro servicio para tratar de animar a los presentes a dar para el Señor. Ni mucho menos tampoco nos verán como una iglesia local escudriñando si usted como miembro de Dios está dando allí o cuánto va a dar. Ve, yo miro, déjeme ver el sobre, ponga su nombre. No nos van a ver con eso. Porque la Biblia da todo esto por sentado. Como creyentes tenemos la responsabilidad de dar a Dios. Entonces, algunos no dan por todo esto que está pasando, este flagelo, donde han hecho negocio con la palabra de Dios. Pero no nos impide a nosotros, a que nuestra iglesia local no debemos de socorrerla o de sostenerla. Por eso, además de eso, del sustento, debemos de orar que Dios supla a nuestros pastores el sostenimiento de este ministerio. Porque la verdad es que hay personas que no son cristianos que están sosteniendo este ministerio. ¿Sabe usted cuánto se gasta este ministerio para estar cada mes, cada año, especialmente aquí en Sahún? Todo eso lo paga la iglesia. Y gracias a Dios también nosotros podemos contribuir en ayudar al ministerio a sostenerse. Pablo dice que no debemos de dar ni con tristeza, ni con dolor, ni tratando de ser remunerado, que si damos Dios nos va a dar más. No. Sino que tenemos que dar conforme hemos propuesto en nuestro corazón. Y ahí quiere decir después, conforme Dios nos ha prosperado. Así debemos de dar a Dios. Eso lo dice la Escritura. Todo esto viene entonces en el paquete de la salvación. Si usted, piense por un momento, ha recibido tanto del Señor, usted cuando le provee al Señor va a dar conforme a la gratitud que ha recibido. No con tristeza ni con dolor. O para que Dios les devuelva multiplicado como hacen hoy día. Si das 10, Dios te da 100. Dios te va a dar 100 veces más de lo que tú das para Dios. No. Ahí se está hablando es del Evangelio. Amén. De cuando se predica el Evangelio, eso produce al 100%. Gloria a Dios. Entonces debemos de hacerlo con alegría, con gozo. Porque Dios ha hecho muchas cosas con nosotros. Las excusas por la tacañería es la causa, oiga bien, de Dios, es la causa de Dios, puede ser válidas delante de los hombres, pero no delante de Dios. Él sí nos conoce, por eso no puede ser burlado. Amén. Inmediatamente vemos aquí, después del apóstol Pablo, dar este principio absoluto, no solo en el mundo de la agricultura, sino también en todo lo que existe, hablando aquí de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todos en un momento dado, los que estudiamos en primaria o en la secundaria, nos mandaron este ejercicio, este trabajo de mojar un poco de algodón, meterlo en un tarrito de vidrio húmedo y poner encima de él un granito de maíz o de frijol, ¿cierto? Y al final, ¿qué salía de ese? Si poníamos un grano de maíz, una matica de arroz salía. No. Salía de maíz. Entonces, esa era la planta que nosotros, lo mismo que sembrábamos, eso mismo recogíamos. Y eso es lo que se le llama a Pablo aquí la ley del rendimiento. Nos muestra que depende de lo que sembremos,
No importa el tiempo en que se demore en germinar esa semilla. Saldrá un fruto basado en aquello que sembramos. Si sembramos arroz, recogeremos arroz. Si sembramos maíz, recogeremos maíz. Saldrá un fruto basado en aquello que sembramos. Muchos están sembrando para su carne, y quien siembra para su carne va a recoger destrucción y pudredumbre. Está hablándole a los creyentes, a los espirituales. Por eso en el sermón pasado debemos de examinarnos a nosotros, no mirar al vecino, mirar nuestra vida, si es que verdaderamente yo estoy sembrando en la carne. Porque si estoy sembrando en la carne, debo tener la seguridad de que voy a cosechar. ¿Qué? Si usted pone un pedazo de carne y lo deja afuera, al aire libre, ¿qué hace el tiempo? Se pudre. Se daña, coge mal olor. Por eso se llama pudredumbre. Es lo mismo, si nosotros sembramos en nuestra carne, si vivimos conforme la carne, eso es lo que vamos a cosechar. No espere coger otra cosa. Porque hay quienes hacen eso. Ay, yo esperando que Dios haga esto, esperando que lo otro, esperando. ¿Pero qué estás sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Esa es la pregunta para nosotros. Si sembramos, el que siembra para su carne va a recoger destrucción y pudredumbre. En otras palabras, todo aquel que es egoísta y no está apoyando a su pastor o al maestro, ahora no lo vaya a hacer porque estoy predicando de esto. No, eso es de manera espontánea. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros poder, no solamente a nuestros pastores, o a los pastores futuros que vengan, sino a todos nuestros hermanos. Debemos también de sostenerlo, ayudarlo. Lo que debe esperarse, todos aquellos que siembran en la carne, esperar un árbol bien grande de destrucción y corrupción. Cuando no nos ocupamos de la necesidad de nuestros pastores, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Eso es muy claro. Por eso le dije, este sermón es un poco difícil porque yo soy un líder y se puede dar a entender que los estoy manipulando y que ahora no, sino lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque Pablo quiere derribar todo este egoísmo que muchas veces nos asedia, porque esta carne está tentada a eso. Y el mundo se rige basado a eso. Mientras yo estoy bien, lo demás me importa. Y Pablo dice, no, así no es. Ahora, si estás bien, debes de velar por los que están en necesidad. No solamente de tus pastores, sino también de la familia de la fe. Debemos de hacerlo. Este tipo de pecados que eran evidentes en la iglesia de Galacia y que ahora también hacen que a pesar de la libertad que tenemos en Cristo, podemos en algún aspecto volvernos a ser esclavos de esos pecados. Quien siembra para sí mismo y no para el reino de Dios, está destruyendo su comunión con Dios y con los hermanos de la fe. Está destruyendo el gozo y el crecimiento espiritual de su vida. Por eso hay algunos cristianos frustrados, sin gozo, sin alegría. El evangelio, las cosas de Dios como una carga, no encuentran gozo. Es por eso que nosotros debemos de ver este punto muy importante para nosotros. Todo esto pasa cuando no se comprende lo que es el evangelio y se tiene una visión limitada, un poco difusa, que es contraria a la naturaleza que viene del Espíritu Santo. Por eso dice allí, quien siembra para sí mismo y no para el reino de Dios, está destruyendo su comunión con Dios y con los hermanos en la fe. Aquellos que siembran en el Espíritu, el pasaje nos muestra que más allá de la realidad de rendimiento o multiplicación, es una promesa que nos debe de llenar a nosotros de gozo. Por eso
Por esta razón, Pablo insta a los espirituales a no cansarse de hacer el bien y de perseverar en lo que no corresponde. O sea, en el sentido de sostenimiento de aquello que nos instruye y el hacer el bien. Ahí está relacionado directamente con valorar aquello que nos enseñan en la palabra de Dios. Y cerramos este punto para terminar con el punto número 3. ¿Estamos siendo cultivadores de semillas eternas o semillas terrenales que perecen? Son preguntas que tenemos que hacer. Nuestro pastor o pastores en el futuro pueden decir que se sienten valorados por la iglesia que Dios les ha dado a pastorear. ¿Será que ya nos cansamos de hacer el bien y sustentar la vida de quienes nos instruyen en la palabra de Dios? Esas son las preguntas que nos quedan en este punto. El punto número 3, para terminar, los espirituales hacen ¿qué? Los espirituales hacen el bien con todos, aún más con su familia de la fe. Versículo 10 dice así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquellos que son espirituales no solo siembran en el reino de Dios, sustentando, como ya hemos dicho, a quienes nos enseñan en la palabra de Dios, sino también lo hacen apoyando a los de la familia de la fe. Mientras un creyente tenga la oportunidad de hacer el bien, debe de hacerlo. A eso estamos llamados. Cuando puedas y como puedas. En donde puedas. Por eso aquí está el verbo hacer. Este versículo tiene la determinación, es de la acción. Por eso, a pesar de que evangelizamos a quienes están a nuestro alrededor, esa es una buena manera de hacerle bien. Porque seríamos egoístas si solamente suplimos sus necesidades temporales y no las eternas. Y para eso necesitan el evangelio. Entonces hay muchos cristianos haciendo obras sociales, que está bien, llevando todas estas ayudas, pero sin el evangelio, eso es hacerlo egoístamente. Porque le estás dando algo temporal que al final eso se va a acabar y si se llega a morir con el mercado que le das y no le das el evangelio, se va a perder por toda la eternidad. Entonces no podemos nosotros hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y esa es la intención que Dios está viendo en nuestros corazones. En este caso, el llamado está direccionado a suplir las necesidades de aquellos que las tienen. Ir más allá del mensaje del evangelio, hacer una realidad, mostrar con nuestras acciones la naturaleza nueva que hay en nosotros, el amor, la misericordia que nos caracteriza como hijos de Dios, que ahora con amor hacemos con los demás lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a servir no solo a aquellos que vienen a nuestra iglesia, a nuestro lugar de reunión, sino también a aquellos que están allá afuera y que nos encontramos con ellos todos los días. La pregunta aquí es, pero ¿por dónde debemos empezar ese servicio y ayuda de nuestra parte hacia los demás? ¿Por dónde comenzamos? Por lo de la familia de la fe. Es decir, aquí en su iglesia local, la iglesia cristiana, la iglesia bíblica Fuente de Vida, en sus hermanos, donde Dios les ha puesto ahí a su lado, que muchas veces nos sentamos unos con otros y no sabemos por la necesidad que está pasando del hermano. ¿Cómo lo debemos de hacer? Hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Y el hermano debe de abrir su corazón. No, bien, dura. Me quedé sin trabajo. No tengo para la comida. El hermano debe de proveer, si tiene, ayudarle al hermano.
No te preocupes, ahora que salgamos de aquí, vamos a comprar un mercado. Eso es lo que debe de haber en nosotros. Ese compañerismo, esa ayuda mutua, ese amor que nos debe de caracterizar y que nos falta. Y lo dije bien, ¿cierto? Nos falta, no dije le faltan, a todos nosotros. Porque muchas veces con tantas ocupaciones que tenemos, a veces nosotros no nos enfocamos en esa. Pablo los nombra aquí la familia de la fe. Entonces, toda persona sensata que teniendo sus miembros en su familia, ¿qué hace? Los apoya, le ayuda, le busca un bienestar, los que somos cabeza de hogar, los padres, la madre, a nuestros hijos, los ayudamos, les aliviamos a ellos sus cargas también. Usted y yo también tenemos que hacer lo mismo en la Iglesia Bíblica Fuente de Vida. ¿Y sabes cuándo lo puedes hacer? Lo puedes hacer hoy mismo. ¿Sabes por qué? Porque siempre habrá a nuestro alrededor hermanos necesitados, en que nosotros podemos también ocuparnos. Y una de las razones eternas que nos enseña aquí es el valor significativo, entregar por completo para suplir las necesidades de la humanidad, se llama Jesucristo. Por eso debemos de hacerlo, porque Él fue ese ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Jesucristo, ¿qué hizo? Vio nuestra necesidad de salvación y no dijo, vamos a dejarlo que ellos hagan sus cosas. Jesús vio nuestra necesidad de salvación y se despojó por completo del lugar más alto, sublime y glorioso por causa de nuestra necesidad espiritual. Si Él lo hizo, que no se aferró a nada, sino que se despojó de todo, poder, gloria, majestad. Un Dios glorioso tomó naturaleza humana, se hizo como nosotros, caminó con pies humanos, pisó polvo, pisó barro, se humilló lavando los pies de las personas. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué nos cuesta? Y por eso confío en el Espíritu Santo, que en medio de estas exposiciones el Espíritu Santo pueda colocar el querer como el hacer en nuestras vidas. Y que nuestras relaciones cambien, no solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera también con los demás. Cristo se despojó de todo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo. Mientras yo vaya adelante, los demás verán. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque ese es el problema. Nos enfocamos en lo de nosotros y perdemos de vista a aquellos necesitados que hay en la congregación. Y no solamente aquí, sino también allá afuera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Jesús fue recompensado por eso, ¿cuánto no más nosotros?
Cuando nosotros hacemos eso, hermano, vea que ahí lo dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Nosotros no buscamos esa exaltación, sino que buscamos ser llamados hijos de Dios, en los cuales Dios tenga complacencia. Por eso Cristo es nuestro mayor ejemplo. Las aplicaciones de todo esto, hermano, número uno, como iglesia local, es nuestro deber delante del Señor. Ser el sustento de quienes nos instruyen la palabra de Dios. Aquí muchas veces creemos que los pastores tienen que esperar una ayuda de Estados Unidos o tenemos que pertenecer a una ONG para que se encarguen de nuestro sustento. Y escúcheme bien, quienes nos alimentan y pastorean diariamente, nosotros que recibimos esas instrucciones y enseñanzas, debemos de ocuparnos de esa necesidad, de suplir esas necesidades. Amén. ¿Y cómo lo hacemos aquí? A través de la ofrenda y a través del diezmo. Amén. Y si hay alguien que quiera dar otra cosa, un mercado, bienvenido. Siempre pues, a veces pasamos momentos duros, que yo no lo diga aquí, pero a veces lo pasamos, hermano. Como todo, así como ustedes también. Y por eso es que la palabra nos ayudará a interesarnos más los unos por los otros. Punto número 2, la aplicación, segunda aplicación. Mientras exista la oportunidad, seamos intencionales. O sea, no seamos pasivos, no nos quedemos allí. Seamos intencionales en ocuparnos de la necesidad de nuestros hermanos. Lo más probable es que no te hayas enterado de la necesidad de tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque no has preguntado. Pero siempre habrá necesitados en la congregación. Y aquí también hay hermanos. Tercera aplicación. Y es, amados hermanos y hermanas, tú que eres bendecido con la ayuda de tu hermano en Cristo, hay un peligro grande en caer en el asistencialismo y dependencia. Es decir, si un hermano se acostumbra a depender de los hermanos, eso también se puede llevar al otro lado. Una cosa es que yo quedé sin empleo, mis hermanos me están ayudando, pero el deber mío es de yo buscar trabajo. Y la Biblia es clara, dice, el que no trabaje, que no coma. Una cosa no es estar, porque, hermano, lo más terrible que le puede llegar a pasar a un cristiano es la ociosidad. Y la ociosidad llega cuando usted no tiene nada que hacer. Se pierde el tiempo en otras cosas que no son productivas para usted. Si tenemos nosotros entonces de cumplir nuestras responsabilidades, tenemos que buscar, tenemos que llevar hojas de vida, tenemos que hacer todo lo posible, pero tenemos que trabajar. No debemos de pronto de solamente decir, bueno, el hermano me va a ayudar o la hermana que tiene me va a ayudar. Este mes me ayudó uno, el otro mes me va a ayudar el otro mes la iglesia me tiene que ayudar, porque no podemos mirarlo de esa manera. Porque muchos viven entonces de esta manera que no es correcta. Eso es lo que Pablo también nos dice a nosotros, que hay un peligro grande en caer en el asistencialismo y dependencia, olvidando nuestros deberes como personas, que tenemos que trabajar, tenemos que sustentar, tenemos que hacer lo posible de nosotros también ayudarnos. Mis amados hermanos y amigos que me vistes en esta transmisión, Cristo es el mayor ejemplo de todo esto que acabamos de enseñar en esta mañana. Cómo Él se despojó, lo leímos, de todo por venir a morir por nuestros pecados. Vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida por el rescate de muchos. Hoy es el día de salvación para tu vida. Solamente debes de confesar tu pecado, ver la condición en la que te encuentras,
creer que Cristo Jesús vino a este mundo, murió en la cruz, al tercer día resucitó y hoy manda que creas en Él para que puedas ser salvo. Si lo haces, bienvenido a la familia de Dios. Si lo has entendido correctamente. Vamos a orar para darle gracias a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias porque como hemos leído a través de tu palabra, gracias a la obra que Jesús hizo en la cruz, es que cada uno de nosotros somos aceptos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a reconocer que siendo ya aceptados por usted, la manera en la que nos conducimos importa mucho. La manera en la que vivimos es importante. Ayúdanos a no perder de vista esta gran verdad. A no tomarlo como algo menor, sino, Padre Celestial, ayúdanos a que esta sea nuestra prioridad. Ayúdanos, Señor, a abandonar nuestro pecado. A todo aquel que esté luchando con esa esclavitud, con ese pecado repetitivo, tú puedas obrar salvación, hacernos libres. Ayúdanos a servir a nuestros hermanos en la fe y a serte fiel y a servirte a ti, Señor. Porque al final todo esto se trata de mostrar estas evidencias de espirituales que somos y dar fruto conforme a esa libertad que nos has dado. Ayúdanos, Señor, por eso necesitamos tu gracia, necesitamos tu guianza, tu palabra, y sabemos que no nos has dejado solo, que tu Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Tenemos también a nuestro lado los medios de gracia que nos has dejado como nuestros hermanos, que nosotros también podemos ser esos medios de gracia para dar esperanza y provisión a aquellos que la necesitan. Te pido por cada hermano presente y por aquellos que no pudieron venir y por aquellos que nos escucharon a través de Facebook, que puedas, Señor, derramar tu gracia. Padre, recibe cada ofrenda, cada diezmo de esta iglesia, que nosotros también podamos suplir las necesidades de nuestros pastores y que puedas suplir las necesidades de este ministerio que tanto la necesita, Señor. Ayuda a nuestros pastores, ayuda a este ministerio y también a aquellos hermanos que quizás no tienen un empleo aún, tú puedas proveerles, Señor, un buen empleo y que ellos puedan suplir también su necesidad y también ayudar a otros. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos todo lo que vamos a hacer en esta semana y que la usemos también para reflexionar en la obra que hiciste en la cruz y que podamos compartirla con las familias y con aquellas personas que vamos a visitar en esta semana de reflexión. Que puedas traer salvación a los perdidos y que cada uno de tus hijos puedan ser instrumentos útiles en tus manos. Líbranos de todo mal y ayúdanos que tu gracia nos acompañe en todos estos días. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos todo en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Hemos terminado el estudio de hoy. Recuerde, somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Dios les bendiga rica y abundantemente. Puede salir de su lugar, puede tomar agua fría y ahí también hay café y hay una galletita, yo creo que nos alcanza. Gracias por la asistencia de hoy y también por su valioso tiempo de excelencia que ha dado y concentración.